Después de, no sé, 7 sermones aproximadamente, con este serían como 8, terminamos el sermón de nuestro Señor Jesucristo, que comienza en el capítulo 6, sobre el pan de vida. En este privilegio de estudiar la palabra de Dios, hemos pasado por diferentes sermones dentro de este gran sermón. Y el Evangelio de San Juan es como el capítulo monumental, ¿sí? Hay otros capítulos muy interesantes y muy importantes, pero el Evangelio de San Juan, capítulo 6, es monumental. Por varias razones. Aquí comienza la criba. Aquí es cuando comienza el Señor Jesús a hacer, bueno, listo, vamos a ver quiénes son y quiénes no son, ¿no? Entonces el Señor Jesús, después de ofrecerse como una única fuente de satisfacción espiritual, deja a sus oyentes en una encrucijada fundamental, un punto de decisión que nadie puede escapar. ¿Sí? Y la verdad es que sus palabras no permiten la neutralidad. Digo, ni sí ni no, no. Las palabras de Cristo no permiten la neutralidad. Nos colocan a todos en 2 caminos, y solo 2 caminos. O, sin tercera opción, o seguimos a Cristo, o no lo seguimos. O lo abrazamos, o lo abandonamos. No hay más. Esta es la encrucijada en la que coloca a Jesús a sus oyentes. Él le da, no es algo nuevo, el Señor Jesús muchas veces hace este tipo de, ¿cómo decirlo?, de declaraciones en las cuales nos habla de 2 puertas, una ancha que lleva a la perdición, ¿sí?, por la que muchos entran, y una estrecha cuyo camino angosto lleva a la vida. Y son pocos los que la hallan. Aquí es otra. La historia de la fe está marcada por esta elección, ¿sí? O sigues a Cristo o no lo sigues. O Cristo es Dios o no lo es. O Cristo es el Señor y Salvador. O pensarán que Cristo es Señor y Joseph Smith o el libro del Mormón es el profeta. No. ¿Es Cristo o no lo es definitivamente? Pensemos en la primera lectura de Elías en el capítulo 18 de Primero de Reyes, ¿no? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros? Dice, ¿no? Entre 2 pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, ¿no? Eso es lo que le está diciendo aquí en la Primero de Reyes, ¿no? Y el pueblo no respondió ni una sola palabra. El pueblo en primero de Reyes no respondió ni una sola palabra, se quedaron callados. Habían 450 profetas de Baal y había un profeta de Jehová. Pero lo que nos deberíamos preguntar es por qué Elías era el único que estaba ahí y los otros 450 de Baal, ¿de dónde eran? ¿De dónde eran los 450 de Baal? Eran de Israel. No eran cananeos, eteos, jebuseos, fereceos, eran israelitas. 450 de los israelitas que se suponían que tenían que adorar a Jehová estaban adorando a Baal. Y solamente estaba Elías. Y Elías les dice eso, ¿no? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. El pueblo no responde nada, pero Elías sabía que el silencio no era una opción. El silencio no era una opción y tampoco lo es para nosotros hoy en día. Los profetas de Baal eligieron su altar, Elías eligió su altar, ¿sí? Le llenó de agua y agua y agua y se burla de ellos. A lo mejor está dormido, ya, quitarle más duro. A lo mejor tiene los cascos puestos, sí. Está en el baño, no escucha, se le acabó la batería del móvil, qué sé yo, como a los profetas de hoy en día, ¿no? Es la misma situación. Invocamos a dioses que no son dioses. Tenemos imágenes de Jesús
que distan mucho de ser Jesús, el Jesús de la palabra de Dios. Así que de vez en cuando es bueno burlarse de sus dioses, de sus Jesuses, ¿sí? Nada, Baal no respondió, pero Jehová sí respondió. Sí, Elías oró al Dios vivo y nosotros ¿a quién vamos a orar? La pregunta que nos queda ahora mismo a nosotros es, ¿lo abrazaremos o lo abandonaremos? ¿Qué haremos hoy? ¿Sí? La neutralidad es imposible. La neutralidad es imposible. No podemos andar de manera neutra en las cosas de Dios. Y hoy nos vamos a adentrar en el final del capítulo Juan, versículo 6, del 60 al 71. Y Dios no nos va a hablar a través del fuego, que va a bajar fuego y a quemar todas las cosas. Hoy en día nos habla a través del Hijo, de su palabra, ¿no? De la palabra viva, que es Cristo Jesús, y a través de la palabra de Él, que es la Sagrada Escritura. Pero nos presenta la misma lección ineludible. ¿Cuál es esta lección ineludible? Pues la misma. O Jehová Dios, o Baal es Dios. Y si Jehová es Dios, pues seguirle. Y si Baal es Dios, pues seguirle a Él. No podéis iros por el bulevar. Viste que hay un bulevar aquí en toda la entrada, ¿no? Uno de subida y uno de bajada. ¿Habéis intentado ir en el coche por el medio? O vas de subida o vas de bajada. Pero no te puedes meter en contravía por el medio. O sea, no hay tercera opción. Solo existen dos opciones. Sí. Entonces, después de escuchar las enseñanzas de su identidad y misión, de que Él es el pan de vida, de que Él es el agua que sacia, después de escuchar tantas cosas, ver los milagros, Él les dice, bueno, ahora sí, tenéis que tomar una decisión, ¿sí? Los discípulos deben decidir qué hacer con Él, ¿sí? Sus palabras, como veremos, actúan como un filtro divino. Es el colador, ¿sí? Es como cuando tú vienes y estás tamizando la harina y de pronto cae la harina limpia y arriba queda el gorgojito y el mugre y eso. Pues eso es lo que está haciendo el Señor Jesús aquí, ¿sí? Un filtro divino que separa al seguidor genuino del que no lo es, del nominal, el seguidor nominal. Yo soy cristiano, ¿qué haces? No, yo voy a la iglesia. ¿Y qué más? Ya, todos los domingos voy a la iglesia. Yo siempre lo he denominado el cristiano submarino. ¿Sabes qué es el cristiano submarino? Está toda la semana está abajo y el domingo saca el periscopio en la iglesia y después durante el resto de la semana está escondido debajo del agua. Ese para mí es el cristiano nominal, el submarino, el que solamente se le ve el domingo. Entonces vamos a examinar las dos reacciones que provoca el evangelio. Si primero veremos el camino del abandono, ¿sí? Cuando la verdad ofende, el cristiano nominal abandona, ¿sí? Y luego el camino del abrazo, ¿sí? Expresado en una confesión de fe genuina, que es la de Pedro. Y finalmente, una advertencia, la verdad que una advertencia solemne, que nos recuerda la batalla por la fe, también se libra incluso en los círculos más íntimos. Una gran multitud se va, quedan los 12. ¿Sí? ¿A dónde vamos? Una gran confesión del apóstol Pedro. Y luego dice, yo os elegí a vosotros y uno de vosotros es diablo. Entonces vemos que va de lo amplio a lo más estrecho, incluso a lo más íntimo. Entonces veremos primero el camino del abandono, luego el abrazo, camino del abrazo y la advertencia solemne, ¿sí? Veamos el abandono, versículos del 60 al 66. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Juan 6, versículo 60. Así que muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu
y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Entonces la primera reacción que encontramos en nuestro texto es el rechazo. Dura es esta palabra y es crucial, la verdad, entender por qué ellos rechazan, ¿sí? Porque el abandono de Cristo ocurre en este momento. Imagínate, hay una gran multitud, viene de una predicación, una sanidad, viene de alimentar tanta gente, luego viene mucha gente, había mucha gente que le estaba siguiendo y de repente le sale este abandono de esta gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? El abandono de Cristo raramente ocurre por falta de entendimiento. Fíjate que ellos, aquí dice, en el versículo 60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? La traducción está muy bien. O sea, la palabra más ajustadita sería severa. Severa es esta palabra, ofensiva, difícil de aceptar. No es difícil de entender, sino difícil de aceptar. No era un problema de intelecto, era un problema de sumisión, sujeción. Entonces ellos estaban aquí, oyen la palabra, ¿sí? Ahora un corte y luego lo... Luego vemos aquí la afirmación de que él dice que él es mayor que Moisés. A lo mejor puede ser esa afirmación. Hubo tres cosas. La primera fue sus motivos carnales, las motivaciones carnales de ellos que venían por el pan y por llenarse la panza, a lo mejor por el origen divino de Jesús.
Ellos creían que, bueno, no es este el hijo de José y María, no están sus hermanas con nosotros, ¿sí? Entonces era su soberanía en la salvación. Ellos no pueden venir si el Padre que me envió no le trajere, ¿sí? Por hiriendo su orgullo, a lo mejor su afirmación de ser mayor que Moisés, porque al final de su enseñanza sobre el maná dejó claro que él ofrecía algo infinitamente superior a lo que Moisés proveyó en el desierto. ¿Cómo es posible? Si Moisés es Moisés, ¿no? O la necesidad de su sacrificio, que fue, yo creo que la gota que colmó el vaso. ¿Cómo es que te vas a ofrecer como sacrificio? ¿Cómo comer su carne y beber su sangre? Ese fue el escándalo final. Pero era una metáfora sobre la fe personal y total en su obra sacrificial. Eran cuestiones superficiales, simbólicas que señalaban algo mayor, pero a ellos se ofendieron de igual manera, ¿no? Aunque era una metáfora, chocaba con sus sensibilidades y expectativas. Era muy, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo me voy a comer esa carne? Cuando Jesús estaba hablando sobre su sacrificio. Entonces, o a lo mejor era todas 5. Puede ser alguna de estas o pueden ser todas a la vez. Pero la gente dejó de seguir a Jesús. Veamos, aquí dice en el versículo 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y él dice aquí, bueno, cuando dijeron dura es esa palabra, bien, fijaos que dice muchos de sus discípulos. Muchos de sus discípulos. Y todas estas palabras de lo que estaba hablando, que para ellos eran duras, son la centralidad del Evangelio. La salvación es por gracia, ¿sí? Y esas verdades de la Biblia se convirtieron precisamente en la piedra de tropiezo para el cristiano nominal. Yo puedo salvarme por mis propios medios, yo puedo yo participo activamente de la salvación, no tengo que ir todos los domingos a la iglesia, no tengo que participar en la evangelización. Pero cuando el Señor nos confronta con su palabra, siempre vamos a tener una reacción, ya sea si eres creyente, verdadero creyente, tu reacción será de humildad, aceptar, corregir y mejorar, o sencillamente me voy, así como hicieron todos estos, ¿no? Y Jesús discípulo les dice que bueno, se quedó callado, dijo, bueno, ya lo sabía. Aquí en el texto dice que ya lo sabía. Entonces vemos en el 60 que nos dice que la palabra era dura. Jesús sabía en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. A ver, no hay que ser no hay que ser un listillo para oír el cuchicheo por ahí diciendo, ¿qué está hablando este señor? Si no es el hijo de María, diciendo, bueno, este cuchicheo, esto es murmuración. Y él dice, esto os escandaliza que yo diga que tenéis que creer en mi sacrificio de manera personal, comer mi sangre, beber mi sangre, el sacrificio único que tengo que hacer yo. Os escandaliza que yo haya dicho que yo descendió al cielo. Imaginaos, versículo 62, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Imaginaos, si les escandaliza decir que él había descendido del cielo, imaginaos cuando lo vean ascender. Pues claro que se escandalizaron, y tanto que se escandalizaron. Versículo 63, el Señor Jesús explica, las palabras que yo digo son espíritu y son vida, la carne de nada aprovecha, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Versículo 64. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Desde el principio. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio era, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? En el principio era el verbo. Este conocimiento no era meramente del inicio de su ministerio, apunta a su omnisciencia divina. Juan está diciendo que él lo sabe desde antes. Él sabía que le iban a dejar, él sabía que le iban a dejar solo, él sabía que él todo lo sabe, ¿sí?
Él apunta a su omnisciencia divina y eterna. Él conocía sus corazones, entendía que la fe no es un logro humano. La fe no es un logro humano, sino un don divino. Por eso repite la gran verdad del versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado el Padre. La incredulidad de estos discípulos no se debe al fracaso del mensaje de Jesús, sino una revelación de la condición de sus propios corazones y de la necesidad de la intervención de Dios para su salvación. ¿Cómo así que Dios tiene que intervenir en mi salvación? Pues ninguno puede venir a mí si el Padre no le atrae. No, pero yo tengo que decir que sí. No. Yo tengo que decir que sí, pero los muertos no dicen que sí ni que no dicen nada, están muertos. Entonces Jesús los está confrontando, dice, no podéis, estáis muertos. Ustedes no pueden venir a mí si yo no los traigo. Si el Padre que me los dio no los trae, no pueden venir a mí. No sois competentes para venir a mí por vuestros propios medios. Eso es lo que le está diciendo. Entonces la multitud se fue, ofendida por la verdad, pero la pregunta ahora se dirige al círculo más cercano. ¿Cuál es el círculo más cercano? Versículos 67 al 69. Esto es lo que he denominado el abrazo, ¿sí? La confesión de una fe genuina. En medio de esta deserción masiva, vemos aquí que quizás solo quedaba un pequeño remanente, los 12. Supongamos los 12. Vale, vamos a quedarnos porque los 12, puede que haya más gente, pero los 12, círculo más cercano, los 12. ¿Ya? Un pequeño remanente, Jesús se vuelve hacia sus apóstoles. No es una pregunta con inseguridad, ni duda, ni nada, sino que es una prueba diseñada para extraer una confesión genuina. Jesús viene y dice de manera directa en el versículo 67, ¿queréis acaso iros vosotros también? En el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Uy, Jesús apesta. ¿Qué? Nosotros tenemos capacidades. ¿Para dónde nos vamos? Vámonos para los fariseos. Ahí tenías tú holocaustos, y luego te ibas y vivías tu vida como te daba la gana. No, yo no voy a seguir a Jesús. No. Dejaron de seguir a Jesús. El cristiano nominal. Entonces Jesús viene en el versículo 67 y les dice, les dijo a los 12, ¿acaso queréis iros vosotros también? Entonces la respuesta de Pedro es una confesión extraordinaria, ¿sí? O sea, es que yo creo que es una de las confesiones más magníficas y tiene un puntito que no le había prestado atención, pero hoy el Señor me lo ha revelado. Es una confesión magnífica y vamos a analizarla. Tiene 3 pilares de una fe que abraza a Cristo. 3 pilares de una fe que abraza a Cristo. La primera, la exclusividad de Cristo. Señor, ¿a quién iremos? No hay más nadie. ¿Alguien tiene un móvil? Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Esa es la exclusividad de Cristo. Esta es una pregunta retórica cargada de una profunda verdad teológica. Pedro reconoce que no hay otro plan, no hay otra opción, no hay otro Salvador. Si abandonan a Jesús, ¿a dónde irán? A los fariseos y su legalismo, a los filósofos y su sabiduría humana. ¿A qué otra religión iremos? A los musulmanes. ¿Vas a ir a Mahoma? ¿Vas a creer en el ateísmo? Que todo evoluciona de la nada. Eso es absurdo. Pedro y los demás comprendieron que fuera de Cristo solo hay un vacío espiritual. Fuera de Cristo solo hay un vacío espiritual. No existe otra fuente de salvación o de verdad. La segunda, primero la exclusividad de Cristo. Señor, ¿a quién iremos? La segunda, la suficiencia de su palabra. Esta hermosa palabra, la suficiencia de su palabra. ¿Sí? Tú tienes palabras de vida eterna. Mientras la multitud se ofendió con las palabras de Jesús, los discípulos genuinos encontraron vida en esas palabras. Unos se ofenden por las palabras y otros hallan vida por las palabras. ¿Ya ves?
que no hay término medio, o te ofendes o las encuentras gozosas, gloriosas las palabras de Jesús. Comprendieron que la vida verdadera no se encuentra en lo material, ¿sí? El pan que perece, sino en las enseñanzas espirituales que brotan de las verdades de Cristo. Sus palabras no son meros consejos morales, ¿sí? Hay muchos grupos religiosos que hablan de que Jesús era un tremendo maestro, esos consejos que daba Jesús sobre, de hecho incluso hasta ayunar 40 días. Mira, como yo ayune 40 días me desintoxico, me hago un detox que no veas. ¿Eso dónde lo aprendiste? Lo aprendí de Jesús. Cuando el ayuno de Jesús no tiene nada que ver con un detox, ¿no? El medio, no son, las palabras de Jesús no son meros consejos morales, ¿sí? Es a través, ¿sí? Nosotros somos carne, ¿verdad? Cuando Dios nos hizo, ¿qué nos hizo? ¿No? Nos formó del polvo, ¿y qué hizo después? Estábamos ahí, se supone que éramos nosotros, Adán, ¿no? Pero ¿qué hizo para que tuvieran vida? Sopló vida. Por lo tanto, no somos solamente materia, no solamente tenemos que comer, también tenemos vida espiritual, necesitamos del aliento, de la palabra de Dios para vivir. No somos solamente carne, también somos espíritu. Y tercero, la certeza de su identidad. Fijaos, la primera, la exclusividad de Cristo, Señor, ¿a quién iremos? La suficiencia de su palabra, tú tienes palabras de vida eterna, y la certeza de su identidad. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Santo de Dios. Tú eres el Cristo, el Santo de Dios. Este es el clímax de la confesión, mientras que otras traducciones dicen, tú eres el Hijo del Dios viviente. Los manuscritos más antiguos registran el Santo de Dios. Un título que apunta no solo a su pureza moral, sino a su condición única como el apartado, el santificado por Dios para ser el Mesías prometido. Ellos no solo tenían una esperanza, tenían una certeza basada en una revelación. Ellos decían, tú eres el Santo de Dios, aquel que los profetas hablaron, ese eres tú. ¿A dónde vamos a ir? Tienes palabras de vida eterna y sabemos, creemos que tú eres el Cristo, el Santo de Dios. Pero aquí es donde está lo que he aprendido hace poco, y es que esto no fue un logro intelectual de Pedro. Pedro no lo supo por intelectualidad. Cogió 2 más 2, 4, sumo tal, profeta tal, menos tal, Cristo Jesús. No, es el Señor. No. Como Jesús mismo le diría en otra ocasión, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. Su confesión es el resultado directo de la obra del Padre en sus corazones, en contraste directo con la incredulidad de la multitud, a quienes no les fue dado el Padre venir a Él. Jesús dice a Pedro, versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes qué le respondió Jesús? Hombre, Pedro, menuda deducción. Qué inteligente, Pedro. Ya sabía que te tenía que haber escogido a ti por tu fineza y agudeza mental, ¿no? Pedro lo que hizo fue, Jesús lo que le respondió fue, ¿no os he escogido yo a vosotros? No fuiste tú el que me escogiste, Pedro, porque tú tenías ese conocimiento, sino porque yo os escogí a vosotros y el Padre te lo reveló. Es que yo busqué a Dios, estaba en el parque en Plaza de España y de pronto sentí una cosa así, dije yo voy a buscar a Dios. Y por eso estoy viniendo a la iglesia, porque yo busqué a Dios. Yo, ajá, muy bien. Y Dios no te buscó a ti. No, pero ¿y cómo Dios me va a buscar a mí si yo fui el que con mi corazón dije voy a buscar a Dios porque he oído que he hecho comparaciones, he estudiado el Islam, he estudiado el budismo, he estudiado todo esto y he decidido al final que definitivamente el Dios de la Biblia es el Dios? No, de ninguna manera. Jesús aquí muestra que Él es el que elige. Él es el que elige. No
os escogí, versículo 70, ¿no os escogí yo a vosotros los 12, el diablo? Justo después de esta gloriosa confesión, ¿sí? Cuando podríamos esperar un momento de celebración, ¡yeah! Pedro, qué bueno, ¿sí? Jesús introduce unas advertencias sombrías, ¿sí? Responde a la afirmación de Pedro y nosotros hemos creído con una sutil pero profunda corrección. Ahí hay una corrección que hace Jesús a Pedro. Y esto no lo había visto yo antes, pero es una corrección que reafirma la soberanía divina. Jesús no permitirá que los 12, ni nosotros, pensemos que lo hemos escogido a Él. Él corrige a Pedro. Él es quien los escogió a ellos. Revela una verdad dolorosa. Me imagino la cara de Pedro. Vale. Sí, tienes razón, Señor Jesús. Es verdad que tú nos escogiste, tú me llamaste. Estaba por allá con una red, por ahí tú me llamaste. Sí, tienes, ya, listo. Corrijo. Me lo anoto. No escogí yo a Dios, Dios me escogió a mí. Dentro del círculo de los que se quedan, de esos 12, ¿sí? La fe no es universal. La fe es un don de Dios que otorga a aquellos a quien el Padre quiere otorgar. ¿Y cómo sé yo que yo creo la verdadera fe? ¿Cómo sé yo que no voy a apartarme como se apartaron los otros? Sencillo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. El que me ama, dice el Señor Jesús, mi palabra guardará. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él a través de su Santo Espíritu. Esa es una confesión fuerte. No es por tus méritos. Es por los méritos de Cristo. No escogiste a Dios. Dios te escogió a ti. Qué hermoso. Y nos escogió. ¿Sabéis cuándo nos escogió? ¿Alguien sabe cuándo nos escogió? Que lo diga. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de que tú hubieses hecho bien y mal. Antes de cualquier cosa, Dios te escogió a ti. Es un motivo suficiente para venir, glorificar a Dios, alabarlo, exaltarlo y adorarlo, porque Él, menos mal, como dijo Charles Spurgeon, menos mal que me escogió antes de la fundación del mundo, porque si me hubiese tratado de escoger después, en mi vida, no me hubiese escogido. Y si me hubiese escogido, me hubiese tocado tomar la decisión, pues igual me hubiese apartado. 1 y 1000 veces me hubiese apartado. Pero Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. Aquí lo que está haciéndole es una corrección hermosa a Pedro. Señor, hemos conocido, hemos sabido, nosotros hemos creído, somos... No, Pedro, disculpa. Yo os escogí a vosotros. Y así como yo os escogí a vosotros, y como yo lo sé desde el principio, hay uno de vosotros que es diablo. Murmurador, diablo. Adivinad cómo se llamaba. Judas. Jesús responde, versículo 70, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12? Y uno de vosotros es diablo. Con estas palabras afirma 2 cosas. Primero, su soberanía en la elección de sus apóstoles. Los he escogido yo. Y segundo, la terrible realidad de que la proximidad física a Él, a Jesús, no es garantía de salvación. Yo andaba con Jesús. ¿Y qué hace en el infierno? No, yo estaba con Él todo el tiempo. Y mira, estuve con Él cuando recién comenzó el ministerio, cuando multiplicó los panes, yo estaba ahí. Cuando caminó sobre el mar, ahí estaba yo. No veas tú, Jesús hablaba así, y como lo pintan en los cuadros barrocos, con el cabello medio largo así, ondulándole así, una barbita chiquitita así, con una voz delicada. Ahí estaba yo. No era más o menos, era así, porque Jesús tenía la nariz bien judía, una nariz curva como judío, pero
Ahí estaba yo. ¿Y qué haces en el infierno? Es que cerquita, cerquita, pero no hay. Estaba cerca de Jesús, pero no fue suficiente estar cerca de Jesús. Tienes que humillarte ante Él, porque Él es Señor. Yo lo recuerdo a veces, pero sabéis que cuando la manera más fácil de conseguir, de buscar y de cazar a los cristianos en la época de los romanos, era decirle: César es rey, César es señor, César es señor. Dicen: no, Cristo o Curios, Jesús es el Señor, César no es el Señor. No tenemos dos señores, solo tenemos un Señor. Dice: quémenlo al anfiteatro, mátenlo, ensártenlo y enciéndanlo en las calles romanas. Solo hay un Señor. Tú no vas a tomar a Jesús como mi colega, Jesús de guay. Jesús, no, Jesús es tu Señor, es tu hermano mayor, pero es tu Señor. Él te ama y por eso ofreció su vida por ti. Pero eso de creer que porque tú vas a la iglesia y de vez en cuando oras, no te es suficiente. Tienes que tienes que amar al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu intelecto, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí? Si el Señor nos manda en Mateo 28, id y predicad el Evangelio, tú, pues como tú amas al Señor, el que me ama a mí guardamiento mandará, pues yo voy y predico. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. ¿Por qué más? Si Él es mi Señor, por eso se llama Señor. ¿Qué es un Señor? El que manda. Nosotros somos sus esclavos y Él es el Señor. Antes éramos esclavos del mundo y hacíamos las cosas del mundo porque éramos esclavos del mundo y obedecíamos a los placeres del mundo. ¿Ahora a quién obedecemos? Pues a otro Señor. ¿No lo dice la Escritura? Entonces vemos aquí que, y hablaba, versículo 71, y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo había de entregar, siendo uno de los 12. Judas es el ejemplo solemne de que se puede disfrutar de los mejores privilegios espirituales imaginables, caminar con Cristo, escuchar sus enseñanzas, de primera mano, ahí, al pie de página, presenciar sus milagros y aún así tener un corazón incrédulo. Qué terrible advertencia para nosotros hoy en día. Qué terrible que nosotros estemos a lo mejor como Judas y no lleguemos. ¿Os imagináis? ¿Sabéis que cuando iban a las discotecas, a las fiestas, aquí utilizan como unas escarapelitas con VIP, o no sé, ahora colocan cintitas de estas así, y Judas iba con esa? No, yo pertenezco al grupo de Jesús. Ah, sí, entra adelante. No, todo, Jesús, no, pasa, pida lo que quiera. Si es Jesús, los 12, perfecto. ¿Tú eres Judas? Ah, sí, perfecto. Pero al final, ¿sabes qué? Por muy cerquita que tú estés del Señor, cerquita, pegadito como Judas estuvo ahí, andó con Él 3 años de su ministerio. Era un incrédulo y traidor, y no era uno de los suyos. Yo te animo. Es que de hecho Juan añade una frase final: era uno de los 12. Esas palabras de Juan suenan como a lamentación. Juan era uno de los 12 también. Él está narrando esto y Juan ve esto y dice: es que era uno de los 12. Hay una nota de incredulidad y de dolor en la voz de Juan. Era uno de los 12. A veces los sufrimientos en esta vida no provienen de nuestros enemigos, sino de los círculos más cercanos en los que nos encontramos.
A veces sentimos que el dolor, que las palabras que nos dice nuestra madre, nuestro padre, nuestra hermana, duelen más que si nos lo dijera un extraño. Si a mí me dice, cállate perro, alguien de la calle, yo digo, vale, me callo. Yo no voy a decir, ¿por qué me llamas perro? No me van a hacer, que me diga palabras no me va a hacer nada. Pero si me lo dijese mi hijo, o mi padre, o mi madre, o mi esposa, ¿cómo se sentiría? ¿Os habéis puesto a pensar en eso? Las palabras que Juan está diciendo aquí sonaban a dolor. Era el discípulo más cercano, era uno de los 12. ¿Cómo es posible que haya sido un traidor si estábamos ahí pegados con él? Era inimaginable para Juan. Esto es una advertencia perpetua para la iglesia. No todo el que dice Señor, Señor es un verdadero discípulo. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. En tu nombre, maravillas hicimos en tu nombre. Señor, Señor. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Tú te imaginas que tú estés supuestamente andando con el Señor? Vengas a la iglesia, seas un cristiano que supone que viene a la iglesia cada domingo, participe en algunas cosas por acá, actividades con la multiplicación de los panes, todo eso, y de pronto al final cuando digas, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, y de pronto el Señor dice, nunca te conocí, nunca te he amado, apártate de mí, hacedor de maldad. Es una palabra dura, pero es una advertencia también para nosotros. Hay una decisión que tenemos que tomar. Así termina el Señor Jesús el capítulo 6. Aunque, bueno, Él sabe que no era el capítulo 6, sino es la historia de la redención. Él termina aquí con dos posibles caminos ante Jesucristo. El camino del abandono, transitado por aquellos que se ofenden por la exclusividad del Evangelio, que tropiezan ante la cruz y cuya fe superficial, esa fe por encimita, así, no puede soportar la palabra dura de la verdad. Hermano, usted está andando en pecado. ¡Ay, no! Allá viene el santurrón a decirle a uno cómo tiene que andar. ¿No habéis oído alguna vez de eso? ¡Ay, no! Cuídese la boca. ¡Ay, no! Ahora sí, como si usted nunca hubiera dicho... ¿Ah? Cuando lo que intenta el hermano es ayudarle en su hablar, a vivir en santidad, ¿no? Y está el camino del abrazo, transitado por aquellos a quienes el Padre le revela quién es Jesús. Es el camino del abrazo. Y que en medio de la deserción y la duda confiesan, la deserción de todo el mundo y la duda confiesan, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabes? Algún día, alguna vez, si yo he predicado alguna vez y me he sentido solo, no porque... da justo que nadie vino o alguna cosa, ya nos pasó una vez, pero no era por eso, pero nosotros dijimos, el Señor, algo habrá pasado, no pasa nada, pero nosotros no nos desanimamos. Hubiésemos podido desanimarnos, pero ¿a dónde íbamos a ir? Si es el Señor el que tiene palabra de vida eterna. A veces he estado en momentos de dificultad en mi propia vida, yo, Olmer Vidales, y a veces he pensado, bueno, ¿será que, no ahora, eso, o sea, estoy hablando de hace muchos años, ¿será que, mejor sigo la vida, ¿para qué tanto aguantarse y soportar? Sí, Jesús es el Señor, pero ¿y qué hago? Que tantas dificultades, me voy a buscar la vida de otra manera, ¿no? He pensado y de pronto digo, pero ¿a dónde voy a ir? Quiero servir a Jesús. Ya no tengo otra razón. El propósito por el cual hoy estamos aquí
es porque Dios te ha traído, pero no te puedes quedar indiferente ante el llamado de Dios. No puedes, no debes ser como estos cristianos nominales. Estos eran nominales, estos vieron palabras duras y dijeron, me voy. Pero el verdadero creyente ve a Jesús como el único camino exclusivo, la única verdad, la única vida, el único que nos puede proveer salvación, paz interior en medio de la tormenta, dificultades, sí, no importa, Dios está conmigo, sigo para adelante. No somos de los que miramos para atrás, miramos para adelante para la salvación, miramos hacia la meta, el llamamiento supremo en el que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado. Nosotros no venimos a buscar a Dios, Dios nos buscó a nosotros y por eso estamos aquí. Venimos a adorarle, a alabarle, a glorificar a aquel que es el único camino al Padre. Si tú escuchas hoy estas mismas palabras de Cristo, tú tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar, no tienes que permanecer neutral, tienes que tomar una decisión. ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué harás con Jesús? Él dice que Él es el pan de vida. Él descendió del cielo. Él es el único camino al Padre. No seas como esa multitud que se fue pensando en hacer un Cristo a su medida, porque ellos pensaban hacerlo rey. Oh, pues multiplica los panes, tiene un poder inimaginable, me como el pan todos los días, nos alimenta todos los días y ya nos enfrentaremos a los romanos. Y como Él es el Cristo, entonces nosotros reinaremos con Él. Por lo tanto, de súbditos de los romanos a señores de los romanos. ¡Bah! Estaban todos detrás de Él. Es un Cristo a su imagen y semejanza. No es el verdadero Cristo. ¿Qué vas a hacer? Me gustaría que fuerais como Pedro, que reconozcas que no hay más a dónde ir, porque solo en Jesucristo se encuentra la vida eterna. Y quiero terminar con Hebreos. Hebreos nos deja una poderosa advertencia y un gran aliento que resume la decisión que tenemos ante nosotros. Hebreos 10:26. Primero nos advierte sobre el terrible destino de aquellos que retroceden. En Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara al Hijo? Y más abajo dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Pero gracias a Dios, el autor de Hebreos no terminó ahí. Continúa en el versículo 35 con palabras de aliento para aquellos que perseveran. Con esto cerramos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que esa sea nuestra confesión, que esa sea nuestra confesión y nuestra realidad. No somos de los que abandonan, sino de los que abrazan a Cristo para salvación de nuestras almas. Que no seamos de los que abandonan, sino de los que abrazamos a Cristo para la salvación de nuestras almas. Te animo a que no seas como la multitud, sino como Pedro. ¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? No retrocedemos, tiramos para adelante y que sea lo que Dios quiera. Oremos.